Pues, buenos días, Nico, buenos días, Matei, ¿cómo están? Buenos días, encantado de conocerlos. Buenos días. Gracias, igualmente, Matei. Vamos a comenzar. Matei quiere una sesión sin puntos. Entonces, Nico, voy a contar de 5 a uno. Matei, te relajas, Sí, respiran profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Nico, dime cómo ves su energía. No te oigo. ¿Me escuchas? Sí, sí. Parece como una bola de disco, Ujú, como estas bolas que tienen como muchos reflectores ujú, y gira muy rápido, está como girando muy rápido y haciendo demasiada iluminación hacia su entorno. ujú. Observa si hay interferencia en él. Observo distintos tipos de interferencias. Ujú, Puedo observar que hay una interferencia, digamos, que se encuentra dentro de su campo, ujú, que se manifiesta como un tipo como de moco o como de esto que usan los niños que se llama slime de color verde, ujú, que está en toda la parte de sus pies, como haciendo como un tipo como de suelo viscoso. ujú, Y luego fuera de su campo, de su centro interior, observo como distintos tipos como de criaturas ujú, que lo rondan. Son muy similares a estos como sombras que salen en una película, que son así como encapuchados. ujú. Em, y también hay otros como más que pudieran categorizarse en como sucubos, incubos, haz de cuenta, así como Ujú, yo veo como seres diminutos que lo buscan en ciertos momentos de sus estadios físicos. ujú. Estos encapuchados, observa dónde está el, el, el origen de estas sombras. Esas están más en la zona mental de su energía, conectan más con los estadios de sus pensamientos, con las ideas, con las imaginaciones, como con las fantasías. Ujú, Y los súcubos, entran más en el estado emocional y con su energía sexual. ujú. Ok. Observa estas dos energías, si están trabajando para alguien o para algo más, y observa el origen. Yo observo que estas energías son bastante transitables en él, pero siempre tienen las mismas características, como si solamente se permitieran estos dos tipos. Y digamos que la energía que tiene la función como de aduana o de intermediario ante las decisiones de con qué o qué toca, es la que se encuentra, la viscosidad que se encuentra en la zona de sus pies. Ujú. Es Observa, como si esta viscosidad creara estándares de parasitación, algo así. ujú, sí, ok. Estos estándares de parasitación, observa, eso necesito saberlo, si vienen del mismo territorio y de la herencia genética del territorio donde él nació y se gestó, o de dónde vienen. Sí, también por eso está como similitud o asociación a este tipo de interferencias sombrías y vampíricas de alguna forma. Ujú, ok. Observa el origen de esta energía vampírica energética. Es que en sí
la energía que conecta hacia él no llevaría hacia un origen, porque estas energías vampíricas o densas o oscuras o encapuchadas, este, no, no se mezclan con él a nivel como de dominio. Ok. Tienen como una diferencia, pero lo que, digamos, lo que atraería a ese tipo como de interferencia Ujú. sigue siendo lo que está en la parte baja de sus pies, o sea, la mezcla viscosa. ¿Cómo se llama esa mezcla viscosa? Tócala y dile que tome forma. Se presenta como es que es como un tipo de entidad que no tiene una forma física, su densidad se manifiesta como un tipo de holograma inestático, con mucha estática más bien, pero levitando así como una forma transparente. Pero automáticamente a la forma mental adquirirle un cuerpo, es como si se mostrara una versión de Matei, igual, como muy similar físicamente, pero digamos que es una versión, por decirlo de alguna forma, elegante. Ok. Em, ¿Cómo se llama esta entidad, esta forma? Y tema y Itema Ie. Ok. ¿Me dejas hablar con Itema Ie? sí. Itema Ie. Soy la versión más adecuada para hablar contigo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántas tienes? No, simplemente porque represento su verdadera realidad. ¿Y cuál es su verdadera realidad? Pues una más oscura. Una más oscura. Perfecto. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes con él? Mm, yo lo recorro en su energía. Digamos que puedo fluir en él. He estado aquí más de 8 gestaciones. Ujú. Ok. ¿Y cómo es tu relación energética con él? Digamos que él es el espacio, uno que juntos intentamos mantener de buena calidad, Ujú, y yo soy el habitante, ujú, aquel que vive y disfruta de lo que el espacio entrega. ujú, Yo creo en él, yo habito en él. ujú. ¿Cómo llegaste a él? Me transporto en su hipotálamo, Ujú, me muevo como todas esas ideas en la mente que un ser pudiera querer adquirir al intentar ser lo que no es, al forzar un estatus. Llegué a él así como me mantiene en este momento, a través de una creencia del vicio, ujú, a través de explotar su cuerpo, ujú, entré a su cerebro. ujú. Ok. Déjame con Nicolás. Nico desconecta. Ok.
Ok, Nico, vamos al primer momento donde él tuvo este contacto con este ser. Yo observo a Matei en ese momento, Ira, es también como un joven, un varón, como un tipo como de, de encargado, o sea, tiene algún tipo como de rango a su corta edad, tiene como unos 17 años, Ujú, y observo que va o transita, ¿no? Como que se mueve de un lugar a otro, hay como un desplazamiento de tierra, y en ese desplazamiento él se ve involucrado con otro tipo como de relaciones y de convergencias, irá como otro tipo de influencias, y observo que empieza a participar como en ritos como de alguna forma caníbales, pero ujú, no de comer carne, pero sí de tomar sangre. ujú, Pero esta sangre viene como con distintos tipos de formas de opio, o ujú. no sé cómo explicar, y son como drogas que los llevan a instantes alucinógenos. Y ahí es donde él se encuentra con esta como entidad que se le presenta de la misma forma, como una versión de él mucho más vivida, como mucho más concentrada, Ujú. y él simplemente se coloca como el personaje de él mismo. Ok. Cuando él empieza a formar parte de estos rituales donde toman esa sangre de qué proviene, de animales, de personas o de qué es. No, bien, proviene de ellos mismos. Ellos se Ujú, cortan pero en lugares muy específicos, Ira. Se cortan como en la parte delantera del brazo, ujú, debajo de la muñeca, pero no en la vena, sino como una incisión hacia abajo, como para abrir aquí como un tipo de canal. ujú, También se cortan en la zona del muslo, evitando las arterias, pero ujú, abriendo como un espacio en forma de luna. ujú, Y también otros se cortan en la zona del vientre, como por la zona del apéndice, pero como aquí crean como un zigzag. ujú. Ok. ¿Quién maneja esos rituales? ¿Quién les enseña a hacer ese tipo de cortes y en qué momentos lo hacen? Observo que como en la congregación o como en el grupo, siempre hay como un gran maestre. Ujú, En este caso es una persona que se llama como Ripak, algo así como Repak, pero lo hacen como en momentos específicos de, del año. Ira, observo que estos rituales los hacen cada tercenia, o cada que hay 3 lunas llenas, ok, empezando con la luna llena del invierno. ujú, con la luna del invierno. Ok, ¿me dejas hablar con Ripak? ¿Sí? Ok, Ripak, Mm, Una visitante. ¿qué tal? ¿Qué necesitas? Bueno, información ¿De quién? tuya. ¿Me conoces? No, pero quiero conocerte. Vaya, qué viaje me está dando la sangre en esta ocasión. Ujú. Cuéntame, Ripak, ¿qué es lo que haces en esta forma de intercalar o combinar sangre de varias personas y tomarla? Transitar, ¿A dónde? deambular Ujú. entre nuestras esencias ¿Para qué? para experimentar ¿Qué quieres experimentar? lo que todos experimentan. No sé qué es lo que todos experimentan. No,
Lo que este grupo, todos ellos experimentan ¿Qué experimentan? su vida Mm, ok. ¿Para qué? para sentirla, ¿Y qué ganas con sentir la vida de otro? placer, Ujú, un desbordamiento de sensaciones en el cuerpo, ujú. de alguna forma respuestas. Si tengo dudas, puedo observar situaciones en sus mentes que pudieran ser similares a las mías. Ajá. ¿Y si hay situaciones similares, qué pasa? Las observo, las transito, siento, percibo sus emociones y su experiencia. Ujú, Las vivo en carne propia. ok. Y cuando ya tienes toda esta experiencia, ¿qué haces con todo eso que has aprendido aparentemente? Mm, escribo, comparto, hablo, practico distintos tipos de movimientos energéticos, intento descubrir, Ujú. consigo recursos, ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de eso? mi propio fin, ¿Cuál es tu fin? convivir en muchas formas y realidades. Ajá. ¿Y eso de qué te sirve? Aún no sé de qué me servirá, Entonces, si no sabes, ¿para qué lo haces? porque quiero saber para qué me va a servir. Mm. ¿Quién te enseñó a hacer esto? Hay unos libros, Ujú, cada maestre tiene uno. ujú, He aprendido del libro. ok. ¿Y esos libros, de dónde los sacaste? Lo heredé de mi padre. Ajá. ¿Quién es tu padre? Reo. Déjame con Reo. Reo, Una visitante. ¿qué son todos estos libros que ahora parece que son un compendio de hacer cosas? Son ideas, ¿De qué? imaginaciones, Ujú, vivencias, ujú, ensayos y errores. ujú. Es la herencia que pude dejar a mi hijo Ok. ¿Y eso para qué? para que continúe practicando, Pero ¿cuál es el sentido de seguir practicando esto? experimentar. ¿Para qué quieren esta experimentación así? ¿Cuál es el fin de esta experimentación? El no estar aquí. Ah, ok. No quieres estar en esta realidad. Quiero decidir cuándo estar. Ujú, ok. Y en estas imaginaciones, ideas y errores, ¿qué pudiste aprender para estar o no estar? Entendí que para poder compartirme, tengo que dividirme y entregarme Ujú, a distintas anclas ujú. para que hagan función de superficie, ¿Cómo cuáles? como la entidad que habita en sus pies. Ujú, Habitó en mis pies también. ujú. Y habitan los pies de todos, ¿no? Muchos. Ujú. ¿Y esta entidad qué alimenta?
Esa entidad alimenta el deseo Ujú, de no estar aquí. ujú, Es un estimulante. ujú. Hace que la ansiedad sea más presente. Ok. La abstinencia sea más amarga. Ujú, ok. ¿Algo más? Nada más, visitante. Déjame con Nico. Nico, desconecta. Nico, ¿cómo te sientes? Al principio frío, pero ya mejor. Ok. ¿Dónde están cada uno de estos? El Itemae, el Ripac y el Reo. En la estructura de Matei, Sí. Itemaye está dentro de su campo, en la zona de sus pies. Ujú, Es como la base de su energía. De alguna forma es como lo plantea Reo, como si fuera una superficie. ujú, El primer maestre energéticamente se encuentra en em, está conectado como en donde se estableció la entidad, que sería en la zona del cerebro, en el hipotálamo, ujú, pero ya no está el espacio que alguna vez la entidad habitó, sino solamente como la posición de la puerta, y ahí es donde se encuentran como las ideas que dejó el maestre. ujú, Y en esa misma línea energética, el reo, que vendría siendo como, como uno de los que escribieron el libro, que después se manifiesta en la experiencia que él tuvo en esa época, Matei, estaría más en su zona de su sistema nervioso, como recorriéndolo como información. ajá. Ok, vamos a empezar a trabajar. Y lo que primero vamos a empezar a trabajar es esta parte de la desconexión con él. Quiero que empiece a reconocer la forma de oscilar de diferentes maneras energéticas para verse dependiente de cuerdas electromagnéticas que no corresponden a su energía principal. Es como si esta imagen que él representa de su energía, como esta esfera de muchas luces, Ujú, empezara como a atenuar los espejos en los que se reflejaba, y poco a poco observo cómo empieza de alguna forma como a eliminar los canales de iluminación, los elimina. Entonces se queda como más estática la luz. Este es como el primer movimiento que realiza. ujú. Como si, Quiero, perdón, Ira, como si ujú, energéticamente de alguna forma dijera orden, y todo ¡fut! Se detiene. ok, quiero que empiece a eliminar y a transformar toda la distorsión mental que le genera aparentemente confianza y que va rigiendo como un orden jurídico de indisolubilidad con estas formas energéticas para generar un problema de valores en imposición de su propia infidelidad. Es que aquí, Ira, yo observo que este comando choca con la forma en la que la entidad que está en sus pies estabiliza o estandariza con qué energía se frecuenta, porque observo que es justamente de esto que deseas cambiar, de lo que se alimentan los sucubos incubos con los que él choca. Ujú, Entonces es como si el comando se empalma
con la interferencia de estos que no están dentro de él, pero que constantemente lo estimulan y ambos se contraponen, se detienen. Ujú. Quiero que empiece a eliminar todos los conflictos subyacentes a su energía de no conseguir construcción, proyectos por medio de la culpa y de una destrucción de quien empieza a gestar estos proyectos que él racionalmente no entiende y energéticamente no piensa, para generar esta autodesconfianza en él y en todo lo que él representa. Sí, es como si este segundo comando le otorga a Matei otras vías como de entrar en él mismo, y observo cómo esta como primera capa como de la esfera se disuelve para volverse más como una iluminación más incontrolable que se manifiesta como en su totalidad, no en rayos, sino como una gran esfera. Y observo que se vuelve como cada vez más incandescente y más incandescente y más incandescente. Quiero que empiece a identificar las cárceles mentales que ha creado para vivir dominaciones y denominaciones de confesiones y de juicios, aceptando a lo largo de los tiempos formas de vivir de acuerdo a condiciones y co-creaciones de juicio, negándose la oportunidad del reconocimiento, y quiero que lo haga desde el territorio a partir de la pineal. Sí, es como si creara una proyección diferente, Ira. Yo observo que su interferencia, especialmente la que está en los pies, le provoca o le había estado provocando establecer conexiones específicas con estimulaciones que van directamente a sus zonas como erogéneas y también como hacia zonas del cerebro que requieren como electricidad o estimulación constante, como si tuviera comezones cerebrales, no sé de otra forma cómo explicarlo. Entonces lo que hace este comando IRA es que suelta la estandarización, congela a la interferencia que se encuentra en sus pies Uh-huh. y rompe como las mesas que esta interferencia establecía. Entonces observo, pero también esto causa, Ira, que lo que observo es que Matei se vuelve como inestable, se está moviendo mucho, su luz se mueve mucho, como si quemara para todos sus lados. Ok, quiero que empiece a eliminar todas las linealidades que se ha permitido vivir para bloquear su propia potencia, aceptando la fuerza e identidad de otros para ser manejado mientras exista una variedad energética. Quiero que elimine la resistencia de recibir y mantenerse en lo que él ha decidido que va a manejar su vida de forma creativa. Y quiero primero que empiece a eliminar la forma de creaciones y programaciones de estar determinado a través de otros y de no tener voluntad. Sí, es como, ¿me escuchas? Sí. Es como esa mecha, como esa primera llama de lo que iniciaban todos sus deseos, que era establecerse, como tener otra plataforma, como pisar los pies de otro, como estar en los zapatos de alguien más, todo ese tipo como de pensamientos, de deseos hacia afuera, que de alguna forma hablan lo que decías en un primer comando, de una infidelidad personal, como de una deslealtad. Uh-huh. Es ahí donde observo, Ira, que empieza a mover sus pies al poder soltarse de la mucosidad, a poder soltarse de esta entidad que se encontraba estableciéndole como superficie. Observo que su energía comienza como a tomar más forma y estabilizarse, porque ahora tiene un propósito, es como si, o más bien, es como si sus propósitos, la idea de esto que vendría siendo como proyecciones a futuro, ideas, creatividades, deseos, imaginar algo, querer cambiar algo, todo esto vuelve como a su propio dominio. Quiero que empiece a eliminar y a reconocer primero todos los juicios de las agendas creadas e inventadas con mentiras que él ha vivido como
real y que él se creyó que la maldad y la mediocridad eran parte de su propia naturaleza para justificar las realidades creadas y co-creadas sobre él de otros personajes, llevándolo a una deficiencia emocional, hormonal, física y biológica, creando dependencias energéticas, emocionales a cualquier tipo de situación biológica. Sí, y genética, Ira, y del clan y trascendental, porque observo que una de las características principales de las vidas en las que ha vivido como en estos vicios, tiene que ver con situaciones de la familia, Ira. Situaciones en las que tiene conflicto directo con sus progenitores, de abandono, de abuso, de violencia, de descomunicación y todo esto. Entonces, automáticamente en respuesta decide optar por la estimulación. Entonces, eso es justo lo que está cambiando todas las como las ideas progen o genéticamente heredadas, que vendrían en su energía para establecerse ritmos de sacrificio o ritmos de autodestrucción, Ira. Ujú. O sea, como los hombres de mi familia se mueren de esta a tal edad, entonces debo de comenzar a autodestruir, ¿sí me entiendes? Esos ritmos Ujú. los destruye, los elimina. ¿Qué realidades ha creado y ha co-creado acerca de él mismo para vivir la certeza de que no debe merecer, no debe aceptar y no debe vivir para cambiar su realidad? Quiero que empiece a trabajar todo esto desde la parte del lóbulo frontal. Y es desde ahí, Ira, como en la parte energética, que esta zona del cerebro empieza a otorgarle la serotonina, la melanina, la adrenalina y todos como todas estos reactivos químicos que van, em, la palabra es anestesiando, Ujú. van anestesiando los choques energéticos que hay en su estructura por estas previas, comandos genéticos que se habían soltado, ¿no? Como todos estos golpes, estas ideas, estas memorias, todo eso se libera, Ira, y observo cómo a partir de ahí del cerebro y hacia abajo también va quemando y recreando las conexiones neuronales. Es aquí donde veo que empieza a eliminar lo que vendrían siendo como verdades, muy concretas, Iras, como cómo debe ser un hombre, o qué es lo que hace un hombre, o qué es lo que vale la pena para vivir, o qué es lo que debo de estar viviendo. Ese tipo de cosas, esas ideas que luego te las heredan muchas veces como figuras, de autoridad o algo Ujú. así, las elimina a través de eliminar energéticamente a la entidad que tenía en su sistema nervioso, que era la información del libro, Ujú. y veo cómo empieza como a estirarse. Quiero que empiece a transformar todas las plantillas genéticas que lo llevan a vivir una forma de entregar su fuerza, su energía, su entusiasmo como catalizador consciente de la forma de determinar las adquisiciones para pertenecer a grupos, a ciudades, a formas, a clanes y alineamientos de forma de pensamiento para cambiar su realidad en cualquier forma, en cualquier tiempo, en cualquier espacio y sobre todo en cualquier dimensión. Sí, observo más que nada que empieza él a encontrar de manera interna la palabra comodidad, la palabra establecimiento y la palabra suelo, Ira, porque, una necesidad apremiante de su energía era el sentirse parte de algo o estar pisando algo que fuera a su propia conciencia algo seguro o algo inamovible, algo que él pudiera sentir que siempre estaba debajo de él, ¿no? Entonces, ahora que libera ese tipo como de ideas y las reconforta o las sana con otras ideas, más tiernas, como la idea de que, por ejemplo, el hogar está donde se encuentra él mismo, Ujú. por decirlo así, empieza a observar que estas adquisiciones empiezan a cambiar, ya empieza él a desasociarse de las ideas generales, pero también mantiene, unas que lo reconfortan, ¿no? Eh, y anima a avivarse aquellas que son más en el pos a la comodidad y a la autoestima personal. Quiero que empiece
a observar y a transformar la forma de energía femenina absorbida en grandes cantidades por la idea de mutación permanente y más frecuente en la forma de enfermar de esta existencia. Quiero que empiece a trabajar los programas de flexibilidad neuronal a punto de empezar una comunicación nueva en todos los procesos para eliminar cualquier tipo de adicción. Sí, es como si lo hace en muchos niveles. Mira, a nivel mental va a los puntos congene de todos los pensamientos, como a los huevos de donde nacen los pensamientos en forma de acumulación. Ujú. Y luego a nivel emocional se encuentran todos los puntos de los órganos en donde se activan las distintas características emocionales y las sensaciones, pero se encuentra como en el switch, ¿no? Y Ujú. luego a nivel energético va hacia sus líneas, hacia sus vórtices, Ujú. hacia sus portales internos y a sus conexiones como con sus distintos cuerpos y ahí se encuentra también como en los bordes. Y a nivel ya más físico, yo lo observo en los tubos que comparten como las distintas moléculas. No me acuerdo cómo se llaman esos tubos, pero son como estas boquillas por donde los distintos fluidos van a transitarse. Entonces todo eso lo limpia, lo actualiza, lo cambia, lo desconfigura y está como listo para entrar a este brinco, Ira. Quiero primero que revoque todas las concesiones de insatisfacción, miedo, de gestación que rodea todas las creaciones circundantes en su personalidad para empezar a activar a través del atrapamiento paradigmas de insatisfacción constante. Quiero que elimine la forma de permanecer programado, gestionado de forma inconsciente la vida cotidiana para crear preocupación y resistencia a sus creaciones auténticas. Y quiero que gestione un nuevo curso de acciones específicas a través de todo el sistema nervioso central, transformando toda su línea de creencias y de programaciones de supervivencia. Sí, Ira, lo que yo observo que pasa es que todos sus cuerpos, todas estas formas en las que se está viendo, que son así como en los huesos, todo, empiezan a sentir unos grandes espasmos y unas arcadas así de asco muy grande, Ira, porque toda esta presión del cambio del comando está como acumulándose, está como destaponeando y al ir destaponeando, o sea, quitando los tapones, va empujando una energía que va saliendo como en una forma de bola en la parte más física, como si fuera como un tipo de gusano, Ira, hasta que lo vomita así un gusano enorme, y al vomitar el gusano, Ira, nos despegamos energéticamente de este espacio y cambia todo lo que estamos observando. Quiero que el sistema límbico reconstruya la interpretación de sus realidades y quiero que empiece a trabajar el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y empiece a equilibrar y gestionar una nueva forma de aceptación y de reconciliación energética y empiece a transformar y a eliminar toda la resistencia para recibir, para aceptarse y para estar. Es como si en un sentido físico sus dos lados del cerebro se levantaran y se formaran como unas tiras, Ira, como unas líneas que empiezan a rodearlo, así como rodean las líneas energéticas al protón y al neutrón, Ujú. y combinan, o sea, se van mezclando, van como entrelazándose hasta el punto en el que toman un ritmo y empiezan a verse más asimiladas. Cuando ya entran en este ritmo, vuelve como esta zona del cerebro, como aplicarse al cuerpo y automáticamente toda la sensación recorre una estabilidad como de esas de equilibrio, Ira, como esa satisfacción de poner en los dos lados de la balanza las mismas cantidades y llegar a un punto de equilibrio, así que de quietud. Quiero que empieces a trabajar en el hipocampo la forma de aceptar su nueva energía
para que su visión, su percepción empiece a determinar nuevas conductas y eliminar la forma de ciclos repetitivos y dependientes en una forma de comunicación y evaluación más efectiva en él. Esto lo veo, Ira, que cae en él a través de todos como sus folículos y todos los poros de su cuerpo. Es como si se minara a través de sus músculos y de su piel unas distintas segregaciones que son estimuladas por el cerebro para darle es como un reconfort, al mismo tiempo como un tipo no de armadura, porque no se está protegiendo, pero sí como de nutrición a lo que vendría siendo sus formas de reforzamiento ante el ambiente, tanto para lo emocional, lo físico y lo intelectual. Y otra vez esta sensación como de comodidad, como de anestesia, Ira, porque de alguna forma esta excitación que provocaba esas entidades lo lastimaban y lo dejaban como ardiendo, como ardido. Entonces esto lo calma. Quiero que empiece a eliminar todos los conflictos internos que generaba con el sobrante de energía para no conseguir un proyecto de construcción de su energía a través de la creatividad de un sistema de decisiones y consecuencias de transformación. Quiero que elimine la forma programática de confabulación con otros sistemas para transformar ahora una nueva razón. Sí, aquí es donde vienen todas esas imágenes, Ira, todas las imágenes en las que él se ha visto y que ahora en este momento reconoce todos esos momentos en los cuales ha estado alterando las funciones de placer de su cuerpo. Y él en una rapidez fantástica también observa cómo estas vivencias son similares a como a muchas historias de él, de sus antepasados, como de sus genéticas. Entonces automáticamente él toma la decisión, o sea, no abruptamente, no rompe nada, pero con mucha tranquilidad, como con mucha paz, decide eh, que esto sí necesita retirarse de su cuerpo. Entonces es como si quitara como páginas y las pone como en una suspensión energética que elimina, así como si triturara y vaporizara toda esa información y observa las mismas experiencias, o sea, se observa en esos momentos de excitación, pero desde una perspectiva consciente diferente, eliminando todas las percepciones adictivas, Ira, como del recuerdo a querer estar ahí por una mala inquisición y más bien quedándose con los pensamientos buenos o malos, bueno, por decirlo de alguna manera, que quedaron después de esas experiencias. Quiero que empiece a anular todos los contratos, permisos, devociones y lealtades de ser un experimento artificial de almas mutantes para energizar y controlar toda la dependencia de su anatomía, pero quiero que lo haga tranquilamente sin exabruptos. Sí, es poco a poco él va sintiendo como la estructura central de su campo energético, siente su columna, pero la siente mucho más allá de estar en la espalda, la siente como la estructura que le permite transitarse a sí mismo entre sus químicos y sus reacciones, sus líquidos y sus electricidades, Ira. Entonces yo observo cómo desde sentir eso, Uh-huh. él empieza a liberar y a crear em, reciclando, porque consume y evapora y cambia sus mismas energías para establecerse con otra figura, o sea, otra estructura que es más él, más reconociendo como sus bordes, sus intenciones y también entendiendo las necesidades apremiantes que pueda tener a nivel físico para solucionar cualquiera de sus retos, o sea, y sobre todo dejando ese tipo de cosas como la pena, la vergüenza, la apariencia, la hipocresía, todos esos pensamientos se ven eliminados con estos comandos, Ira. Quiero que empiece a eliminar toda la actualización física, mental y energética que ha decidido cumplir y que ha aceptado como una mentira de que es
poca cosa, de que sus realidades no dependen de él y quiero que empiece a eliminar cualquier conexión directa o indirecta con cualquier tipo de inteligencia artificial programática y aparentemente evolutiva insertada en su pensamiento. Sí, es como este mismo ejercicio, concluirlo a través de cristalizar de alguna forma todas las experiencias para hacerlas más una ventana y no una pared. Permitirse transitar como con mayor libertad entre sus recuerdos y sus memorias, sintiéndose como más establecido, Ira, ya sin esta necesidad de tener como una superficie, sino más bien él sintiendo como sus pies le dan la característica, la superficie y el valor de lo que él va más allá del espacio en el que habita, sino donde él pone sus pies y lo que toca, cómo transforma a ese valor. Quiero, Entonces yo observo su campo muy, muy energizado. quiero que empiece a activar en él la forma de solucionar naturalmente todo lo que genera en él angustia y desesperación por sentir que su mente muchas veces no le da la confianza de las decisiones que toma. Quiero que empiece a activar la esperanza, la fuerza para generar nuevas posibilidades a partir de un nuevo esquema mental, emocional y energético. Yo observo, Ira, que en esta nueva como seguridad y estructura de su campo, como sus laterales y sus superiores e inferiores, o sea, como sus puntos cardinales, establecen como con mayor equilibrio y dirección estas realidades, Ira. Mm. Observo como si él hiciera contacto como con su compás interior, como con su brújula, y lo veo más perceptivo y como más sensorial ante no solo las personas, las energías, los momentos y las palabras, sino también como a sus creaciones, a sus independencias, a sus transformaciones y alquimias energéticas, incluso hacia los portales esotéricos en los que se pueda él encontrar o acercar, porque estas entidades que lo frecuentaban también porque hay una cierta, no densidad, pero hay como una cierta actitud de gusto en su pensamiento ante situaciones como La venganza, paranormales, sí. no, o sea, como paranormales, como densas, sí, como obscuras, entonces eran fácil como de acercarse, ¿no? Entonces todo esto lo cambia, sus filtros de pensamiento, sus formas de conexión, las formas en que filtran, ¿no?, la información y todo eso. ¿Cómo lo ves ahora energéticamente? Yo lo veo fuerte, Ira, y fuerte es la palabra porque él en esencia le gusta sentirse grueso, no sé cómo explicarlo, le gusta sentirse como amplio. Entonces Ujú. se manifiesta su campo energético como una estructura bastante solidificada, pero no por solidificada quiere decir inamovible, sino nada más bastante establecida, como con mayor seguridad, que es lo que en este momento su energía quiere manifestarle a su actitud física. Ok, observa ahora estas entidades y esta forma de comunicarse y de adaptarse a ellas, si sigue presente en él o no está. No, yo no observo ya estas frecuencias desde la parte en la que se movió toda la estructura y sacó como gusano, liberó las conexiones directas a las sensaciones en las que se pudiera habitar dentro de esos campos. Sin embargo, es importante que a nivel físico la disciplina mental se active también para que haga equilibrio con la liberación sensorial que hizo pues el espíritu. Observa esta depresión, si se sigue viendo en su campo o si la ves o no la ves o cómo la ves. Yo observo un campo energéticamente alterado, al igual que el sistema nervioso, y alterado no quiere decir en forma negativa, sino quiere decir de forma irradiante y con movimiento. Observo cómo esto va a estimular a las zonas de su mente que activan todos los aspectos de la inspiración y la creatividad, y poco a poco esas percepciones
como más que nada como de un cansancio o como de una abnegación ante lo necesario, van liberándose y van soltándose, Ira. Ok, quiero que empiece por último a través de todo el sistema linfático a limpiar y a expulsar energéticamente todo lo que ya no corresponde a este campo energético. Sí, así es, Ira, a través como de las zonas de la nariz, él empieza a liberar grandes cúmulos como de sangre o coágulos que empiezan a soltarse y empiezan como a eliminar eh, cartuchos que se habían establecido en zonas muy sutiles de él, pero que ya no contenían algo, sino que eran como los residuos que habían quedado de los preceptores de eso, y ahora ya observo que todo eso se elimina a través de este comando. ¿Cómo lo ves ahora? Bien, Mira, fíjate que este último comando en el que libera estos cartuchos también desdensifica su campo. O sea, la percepción que había de solidez no cambia, pero sí reduce en cuestión al tacto. Su sensación se volvió como más noble. Ok, pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Sí, le dice, no existe peor sensación que la de creer que es necesario castigarse. Ok, listo, vamos a regresar. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración, en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu fuerza y tu energía se llena y la reconoces. Regresas lentamente. ¿Cómo te sientes, Nico? Bien, ¿Cansado? sí. Es que las dos de ahorita estuvieron pesadas. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, Matei, ¿sentiste algo durante la sesión? Bueno, sí, emoción y no sé, algo que te bajaba y subía por aquí, así, no sé cómo explicarle. Si algo se notó muy, algo diferente, no sé. Ok, muy bien. Matei, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, 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 ok. Voy a cortar la grabación. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Matei. Gracias, Nico. Cortamos la grabación y nos gracias. quedamos para aclarar dudas. Ok, bye.